Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Ok. El volumen del audio está bien, ¿no, chicos? Sí, doctor, personalmente yo lo escucho bien. Ok, gracias. Bien, les daremos un par de segundos para que los compañeros puedan conectarse. Vamos a continuar con el tema que habíamos abordado la anterior clase. Desde ya un tema bastante importante, muy interesante además, que nos va a ayudar a dilucidar y a conocer especialmente cuáles son las acciones para defender la propiedad en el hipotético caso de ser sacados, despojados, si vale el término, de nuestra propiedad. No olvidando, por favor, registrarse en el chat de la grabación. Bien, vamos a seguir recibiéndolos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos, chicas. ¿Qué tal su día? Hoy es viernes, para algunos último día laborable, para otros aún no. Bien, a ver, si recordamos un poco, vamos a ver que el tema que abordamos el día miércoles en la clase correspondiente tenía que ver con las acciones de defensa de la propiedad. Hemos hecho bastante énfasis, chicos, en que no podemos confundir de ninguna manera que estas dos principales, no las únicas, las vamos a ver más adelante, pero estas dos principales son las acciones judiciales que la ley nos franquea para poder en dos casos distintos defender nuestro derecho de propiedad. Hemos abordado la acción reivindicatoria del derecho propietario o acción reivindicatoria simplemente, y hemos visto en el 1453 del Código Civil que esta acción tiene como sujeto con legitimación activa al propietario. Es decir, que el único que puede accionar esta acción judicial es el propietario. Pero no cualquier propietario o todo propietario, sino aquel propietario que ha perdido la posesión de su bien y por cuya acción de reivindicación le está pidiendo al juez que reconozca la existencia de su derecho propietario y le restituya su bien. ¿Cierto? Para ello dijimos, es necesario que el demandante, en este caso el propietario, pueda acreditar su derecho propietario con la documentación pertinente. ¿Sí? Con la documentación pertinente. El juez, a momento de fallar, seguramente va a reconocer la calidad de propietario, va a ordenar al demandado que
salga del inmueble, deje el inmueble y va a restituir al propietario. Básicamente eso es lo que habíamos visto la anterior clase, siempre señalándoles de que estas acciones de defensa de la propiedad únicamente se refieren al derecho de propiedad y tutelan el derecho del propietario, de ninguno otro más. ¿Por qué hago esta reiteración? Porque así como existen acciones de defensa de la propiedad, como la que estamos viendo, también existen acciones de defensa de la posesión. Entonces, no podemos confundir la figura en el caso de que el propietario haya sido lesionado en su derecho propietario y estemos interponiendo una acción de defensa de la posesión. O viceversa, que el poseedor que ha sido sacado del bien donde estaba ejerciendo la posesión quiera ejercer una acción de reivindicación. No va a ser procedente, porque las acciones de reivindicación únicamente están libradas para el propietario y las acciones de defensa de la posesión únicamente están libradas para el poseedor. Y la diferencia se da que en las acciones de defensa de la propiedad se dilucida el derecho propietario. El juez revisa la calidad de propietario y lógicamente los documentos con los cuales acredita esa condición de propietario. Más adelante, cuando veamos las acciones de defensa de la posesión, vamos a ver que el objeto, el fondo de esa acción judicial no dilucida el derecho propietario. Lo que dilucida es el derecho de posesión. De ahí que es muy importante diferenciar estos aspectos. ¿Ya? Bien, entonces, decíamos que la acción reivindicatoria es imprescriptible. Ya habíamos explicado qué era la prescripción y lógicamente lo contrario es la imprescriptibilidad. Salvo los efectos que pueda generar el modo de adquirir la propiedad por medio de la usucapión. Porque decíamos, si nosotros hacemos un análisis adelantado de la usucapión, ¿sí? Adelantado de la usucapión, vamos a ver que por lo que dispone el artículo 138 del Código Civil, la usucapión, si bien tiene como sustento, base o fondo la posesión, también nos está dirigiendo al tema de la prescripción. No por nada, por si acaso, no por nada, a la usucapión también se la conoce con el nombre de prescripción adquisitiva. Es decir, prescripción, pérdida del derecho, y como has perdido el derecho, yo adquiero este bien. Ya, por eso la misma norma en relación al carácter imprescriptible de la acción reivindicatoria establece una salvedad, establece una excepción, y esa excepción tiene que ver con haber adquirido el bien como resultado de la usucapión. ¿Ya? Hasta ahí estuvimos claros, ¿cierto, chicos? Doctor, disculpa, ¿en qué artículo dijo que se encontraba? 138 está la usucapión. A ver, verifiquen, por favor. ¿Es así? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Continuemos entonces. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta quizás? ¿O está claro? ¿Está claro, chicos? ¿No hay ninguna duda?
Bien, el silencio me dice que está claro. Abordemos entonces el tema que a continuación nos toca. Bien, acción negatoria. Es otra acción judicial que defiende la propiedad. No debemos confundirla con la acción reivindicatoria. Bien, analizamos lo que dispone el artículo 1455 del Código Civil. Bajo la denominación de acción negatoria, la legislación civil establece que el propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre el bien o la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas, además del resarcimiento del daño. Bien, artículo 1455. ¿Quién podría decirme cuál es la diferencia básica entre lo que acabamos de ver, que es la acción negatoria, y lo que vimos hace un par de minutos atrás, la acción reivindicatoria? La similitud que guardan ambas acciones de defensa tiene que ver con que están legitimados los propietarios, ninguna otra persona más. ¿Sí? El 1453 dice, el propietario que haya perdido la posesión de su bien. Y eso se refiere a la acción reivindicatoria. En cambio, la acción negatoria establece también, por un lado, el propietario, pero dice, puede demandar a quien afirme tener derechos sobre el bien. ¿Cuál sería la marcada diferencia que existe entre estos dos preceptos legales? ¿O son lo mismo? Nada, chicos, ¿son lo mismo? ¿Son distintos? Cuando acciono la reivindicatoria, cuando hablo de la acción negatoria, o puedo hablar de ambas sin ninguna distinción. A ver, ¿qué dice Javier? ¿Son lo mismo o son distintos? María. ¿Qué dices, María? María Alejandra Herrera. ¿Nada? Están muy callados, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿O no se ha entendido el tema de la acción reivindicatoria? ¿Me podría Licenciado. volver a explicar, licenciado? Por eso les estoy preguntando. O sea, nadie contesta, todos se callan y entiendo que han entendido, ¿cierto? El tema que hemos abordado a partir del día miércoles, de la clase del miércoles, tiene que ver con las acciones de defensa de la propiedad. Estas acciones de defensa de la propiedad son, en otras palabras más objetivas, son procesos judiciales para defender la propiedad, para defender el derecho propietario. Por eso, el día miércoles les decía
que estas dos acciones de defensa de la propiedad que vamos a ver son la acción reivindicatoria y la acción negatoria. La clase pasada abordamos la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil. La acción reivindicatoria, conforme ven ustedes en letra roja en la presentación, establece que el propietario que ha perdido, ojo, el propietario que ha perdido la posesión de un bien o de una cosa, puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. Y dijimos, ¿quién es el legitimado entonces? ¿Quién es el habilitado para poder iniciar esta demanda judicial que se llama acción reivindicatoria? ¿Un poseedor, un cuidador o un propietario? ¿Qué está disponiendo el código? Propietario. El propietario. Por eso hacía mucho énfasis. Estamos viendo acciones de defensa de la propiedad. ¿Quién va a demandar, quién va a solicitarle al juez defender su derecho propietario? No es otro que el propietario. ¿Cuándo un propietario puede accionar la acción reivindicatoria? Puede iniciar, puede presentar, puede demandar. Cuando ha perdido la posesión de un bien o de una cosa. Si vale el término, cuando le han quitado el derecho de poseer su bien o alguien se ha entrado definitivamente a su bien inmueble. Entonces, la condición para poder iniciar la demanda judicial reivindicatoria es haber perdido la posesión del bien. Por tanto, el propietario puede iniciar la demanda judicial y pedirle al juez que va a conocer el proceso, que le restituya la posesión en su derecho propietario sobre el determinado bien, ¿sí? Incluso podría pedir la calificación de perjuicios o daños que le hubiera ocasionado la actitud de ese tercero, detentador o cualquiera se llame, que le quitó la posesión al propietario. Dentro de la definición de la acción reivindicatoria vimos que era una acción jurídica, es un proceso judicial establecido en nuestro Código Civil para que el dueño de un bien pueda reclamar la posesión de ese bien que se encuentra en poder de otra persona. ¿Buscando qué? Que el juez le restituya ese derecho. ¿Sí? Además, definíamos que la acción reivindicatoria se puede plantear tanto para bienes inmuebles como para bienes muebles, pero siempre sujeto a registro, porque también uno de los requisitos era pues acreditar mi condición de propietario. Ahora, según lo que establecía el artículo 1453 que acabamos de ver, ¿no? El legitimado, el habilitado para poder iniciar esta demanda, para poder interponer esta demanda judicial, por disposición de la ley, no es otro que el propietario. Porque es el propietario quien ha perdido la posesión del bien quien se siente perjudicado. De ahí que acreditar el derecho de ser propietario es uno de los primeros requisitos de procedencia para esta clase de juicios. ¿Y cómo lo acredito? Con folio real emitido por derechos reales, el título de propiedad y la documentación pertinente al
inmueble. Esa documentación va a demostrar que soy el propietario. ¿Sí? Eso lo habíamos compartido en la anterior clase. De ahí vimos qué es lo que el Tribunal Supremo de Justicia, como alto tribunal de justicia en nuestro país, había razonado y establecido jurisprudencia sobre este aspecto, es decir, sobre la acción reivindicatoria. Y existe una línea completa de varios autos supremos de mucha jurisprudencia en la que se ha puesto en el marco de la más vital importancia, ¿no?, que la acción reivindicatoria es una acción judicial reservada para el propietario, únicamente, y cuyo objeto es haber perdido la posesión del bien. Y de ahí que el auto supremo que se veía en la anterior diapositiva establece, en un caso sometido a su conocimiento lógicamente, es decir, ante el Tribunal Supremo, establece que en efecto el solo hecho de tener título de propiedad, fíjense, el solo hecho de tener título de propiedad otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa. ¿Qué está diciendo? Si tiene el título de propiedad, si tiene los documentos a su nombre, es pues propietario y por tanto tiene el corpus y el animus sobre ese bien. Y como tiene la calidad de propietario, puede usar, gozar y disponer de ese bien. Y por esas mismas razones, la ley les reconoce la facultad de poder reivindicar el bien de manos de un tercero. Es decir, le faculta, les reconoce el derecho de recuperar ese bien incluso de manos de un tercero. ¿Por qué? Porque tiene la calidad de propietario. Y este mismo auto supremo, esta misma jurisprudencia, establece que es precisamente esta acción judicial la que determina establecer diferencia entre lo que son las acciones de defensa de la propiedad y entre lo que son las acciones de defensa de la posesión. ¿Por qué hace esto? Porque hay que entender que en las acciones de defensa de la posesión, ¿sí?, se va a dilucidar precisamente la posesión, no la propiedad. En cambio, en las acciones de defensa de la propiedad, estamos hablando de defender únicamente el derecho propietario. ¿Sí? Y en la presentación que estamos viendo en este momento, establecimos claramente cuál era la excepción que existe en relación a que la acción de reivindicación o reivindicatoria es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Dijimos que el derecho del propietario de demandar ser restituido en su bien no se pierde en el tiempo. ¿Por qué? Porque es imprescriptible. Sin embargo, también establecimos que este carácter de imprescriptible tenía una limitante. Y era precisamente la adquisición de la propiedad por medio de un proceso de usucapión. ¿Por qué? Porque la ley determina también, el Código Civil en su artículo 138 dijimos que en relación a la usucapión dice, es una forma de adquirir la propiedad para quien posee un bien por 10 o más años. Entonces, es un tema también de prescripción porque le está poniendo un tiempo al ejercicio del derecho. ¿Ya?
Eso es lo que establecimos. Hasta ahí, ahora sí se ha entendido o no. Doctor, O no continúan sé si las dudas, estoy chicos. ¿Está bien? no sé si estoy en lo correcto, pero la acción reivindicatoria es una acción para los propietarios que han perdido o les han quitado el bien, ¿verdad? Así es. Así Y la es. acción negatoria es, en el artículo dice que es una demanda a quien afirme tener los mismos derechos sobre ese bien. Así es. No se le ha sido quitado, pero hay otra persona que afirma tener los mismos derechos sobre ese bien. Y para que pueda pedir la acción negatoria, para que haya una existencia de tales derechos. ¿Sí? ¿No estás mal? ¿Está bien? Estoy en lo correcto. Está bien. Esa es la diferencia. Porque la acción reivindicatoria va a proceder, esa es la palabra, va a proceder judicialmente cuando el propietario alegue y demuestre no solo ser propietario, sino que alguien le ha quitado la posesión o que ha perdido la posesión de su bien. Él tiene que demostrar en la acción reivindicatoria que no se encuentra en posesión de su bien. ¿Por qué? Porque hay un tercero, hay otra persona que está en su inmueble, que está en su bien o que está poseyendo su bien. Entonces ahí le va a pedir al juez, habiendo perdido la posesión de su bien, le va a pedir, quiero que me restituya, yo soy el propietario, aquí están mis papeles. Y el juez, acreditado el derecho de propietario, lógicamente va a analizar la situación y va a acceder, lo va a restituir. ¿Sí? Y como bien dice María, en cambio la acción negatoria, prevista en el artículo 1455, también legitima únicamente al propietario, porque clarito dice, el propietario puede demandar, ¿cierto? Está hablando del propietario. ¿A quién o contra quién puede demandar? Contra quien afirme tener derechos sobre la cosa, es decir, sobre el bien. Y al demandar le va a pedir pues al juez que reconozca o que establezca que esa persona que afirma tener derechos sobre el bien no existe. No existen esos derechos, porque el único propietario soy yo que estoy en el bien y del cual me han sacado. He perdido la posesión. ¿Se dan cuenta? En el segundo párrafo dice, si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño. Esta acción negatoria, ejemplificando, tiene que ver con que aparezca alguien, toque mi puerta como propietario y me diga, ¿qué está haciendo aquí? Yo soy el propietario de este bien. Yo le conteste, perdón, yo este bien lo he adquirido tal año, está debidamente registrado en derechos reales, yo no lo conozco a usted. Y el otro diga, pero yo tengo papeles. O sea, yo soy el propietario, no usted. Lo siento mucho, a mí me han mostrado papeles originales, lo he comprado, he pagado, he hecho mi trámite de cambio de registro de derecho propietario y el único propietario que existe aquí soy yo. O en su caso, aparezca alguien, ¿sí? Generando perturbaciones, molestias al propietario, ¿no? Molestando, hostigando. De ser esto así, el propietario puede interponer una acción negatoria diciéndole al juez en materia civil sobre la situación y estableciendo además que esa determinada persona está generando perturbaciones o molestias en mi casa sin ser nada.
porque yo soy el propietario. Y el juez va a fallar a quien demuestre que es propietario activo actualmente. Entonces, haciendo una diferenciación, chicos, la acción reivindicatoria reservada únicamente al propietario, así como la acción negatoria para demandar. ¿Quién puede demandar? Únicamente el propietario. Segundo, la acción reivindicatoria, ¿sí? Para proceder, requiere que se haya cumplido, entre otras cosas, un requisito fundamental, que el propietario haya perdido la posesión de su bien. En cambio, en la acción negatoria, el propietario demanda a quien dice de manera convincente y contundente que también tiene derechos reales sobre su bien. ¿Se dan cuenta? Y el demandante le pide pues al juez que en la sentencia declare que ese tercero que está afirmando tener derechos no tiene nada, que tales derechos no existen. Adelante, Ignacio. Gracias, doctor. Una consulta, doctor. ¿Esto puede ser posible? O sea, gracias a lo que nos ha explicado, no sé si este caso podría ser real. Que la persona A denuncia a la persona B con la acción de Reivindicatoria. reivindicatoria. Gracias. Y, pues bueno, la persona B es digamos, el dueño legal, pero la A le está denunciando por X motivos. Entonces, en este caso, la persona B, siendo dueño, tiene que utilizar la acción negatoria para, incluso para recuperar, tener resarcimiento del daño. Sí. En el primer hipotético caso, es decir, en la acción reivindicatoria, un primer requisito de procedencia es que el propietario ha sido despojado, sacado o ha perdido la posesión de su bien. Si ese aspecto se acredita, además de su calidad de propietario, lo más probable es que esa demanda prospere. ¿Por qué? Porque ha perdido la posesión del bien. Ese es el requisito de la acción reivindicatoria. Lo han sacado al dueño. Ya no está en posesión de ese bien. Hay otra persona ahí que se ha metido. ¿Sí? Entonces, es el camino para poder reivindicar, para poder recuperar su propiedad, es, bajo ese término de teoría, la acción reivindicatoria. En cambio, adelante María, levantó la mano. Sí, doctor, quería aumentar eso, que en cambio la acción negatoria es cuando el propietario no ha perdido todavía su bien, pero hay otra persona que afirma que es también propietario. Entonces, él tendría que pedir la inexistencia de tales derechos, ¿verdad? Así es. Esa es la diferencia con la acción negatoria y la acción reivindicatoria. En la reivindicatoria, el propietario ha perdido la posesión del bien. En la acción negatoria no ha perdido la posesión del bien. En la acción negatoria aparece alguien que dice ser también propietario, dice tener los mismos derechos. Entonces, quien va a demandar es el propietario afectado por ese tercero que alega tener iguales derechos o iguales documentos. ¿Cierto? ¿Qué le va a pedir en la demanda al juez? Que declare que no existe ningún derecho propietario vulnerado en los papeles de la otra persona y que consolide, lógicamente, mi derecho propietario. Eso es lo que va a pedir. Entonces es importante para efectos de asumir decisiones sobre procesos, las acciones de defensa de la propiedad están en nuestro Código Civil, 1453 y 1455. ¿Cierto? El derecho a la propiedad privada está en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. Y todo esto que estamos viendo, pues lo tienen en el material. Dicho de otra manera, la acción negatoria
no dilucida. Si lo han sacado, no lo han sacado al propietario, para nada. Lo único que va a establecer es la fijación de una asistencia familiar, eso va a decir el código, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver el tema familiar con el derecho de propiedad? Absolutamente nada. Y eso dice uno de los autos supremos cuando en una acción de divorcio han querido mezclar el derecho propietario de los ex esposos con una división y partición seguida del divorcio. Y el juez agarra y dice, momentito. El matrimonio genera la comunidad de gananciales, ¿cierto? Los bienes gananciales. Los propietarios, ahí entra, los propietarios de esos bienes gananciales, ¿quiénes son? Los que están dentro del matrimonio, la pareja. Exactamente, los esposos. Los dos son los propietarios. Podrá alegar el esposo, podrá alegar la esposa, mi esposo me perturba, me molesta en mi derecho propietario. No, doctor. No. Por eso es que en familia, con respecto a al contrato de venta, no hay venta entre esposos. No hay venta entre esposos. El esposo no le puede, en un documento de venta, venderle su parte a la esposa y la esposa viceversa. No hay. Entre esposos no hay robo. Los bienes son de ambos. Entonces, ahí el Código Civil delimita de manera específica, y dice, momentito, el derecho de propiedad se lo va a definir desde el punto de vista y el ámbito del derecho civil. Y por propiedad vamos a entender aquel poder jurídico que tiene una persona para usar, gozar y disponer de un bien. Ambos esposos en el derecho de familia, dice, tienen ese poder, pues tienen ese poder. De ahí que para hablar de acciones de defensa de la propiedad, dice el Código Civil y la doctrina también, ¿no? Especialmente los que tienen el Código Civil del doctor Carlos Morales Guillén, ahí está bien explicado, dice, acción reivindicatoria habilitado para demandar propietario únicamente. ¿Cuándo se demanda? Cuando ese propietario ha perdido la posesión del bien, lo han sacado. No está en posesión del bien, no está usando, gozando de ese bien. Entonces, acción reivindicatoria porque busca recuperar que sea restituido en su bien. En cambio, la acción negatoria, quien está legitimado para demandar es también el propietario. Perfecto, únicamente. Pero la acción negatoria no dilucida que lo hayan sacado o que haya perdido la posesión, no. Dilucida que aparezca otra persona que afirme o diga tener los mismos derechos que el propietario. Y el aparecer y decir, yo tengo los mismos derechos, o sea, yo tengo derechos, esta es mi casa, ¿usted qué está haciendo? Lógicamente es perturbar, molestar. Entonces, ¿qué demanda puede interponer el propietario debidamente acreditado como tal? Una acción negatoria. ¿Por qué? Porque sigue en posesión de su bien. Nadie le ha quitado, no ha perdido. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro o no? Sí, doctor. ¿No ve? Sí, Esa es la doctor. diferenciación que tenemos que hacer. Ahora, la acción negatoria, fíjense, vamos a reiterar, es una facultad que tiene el propietario, ¿ves? El propietario, de demandar a quien alegue derechos sobre su dominio, sobre su derecho propietario. Es decir, que por naturaleza viene en defensa de la propiedad, lógicamente, las servidumbres, y según la norma legal podemos constatar, el actor de esta demanda, de esta acción, es la persona que ostenta un título de propiedad. ¿Quién es? El propietario. El demandado va a ser quien alegue algún derecho o tener algún derecho sobre el bien. Aquel que perturbe, aquel que moleste. ¿Cuál va a ser el pedido que el propietario demandante le va a hacer al juez? Usted diga, señor juez, en sentencia, que este tercero que aparece alegando derechos, no existen tales derechos, no hay manacancho, ¿cierto?